Ahora sí, vamos a dejar sitio a Oriol. Buenos días a todos. Bien, como ya tenemos de costumbre, seguiremos con el Evangelio de Lucas, como ya hemos ido haciendo a lo largo de los últimos domingos. Así que si queréis ir abriendo vuestras Biblias, hoy vamos a estar en Lucas capítulo 18, versículo 18. Y esta mañana, en el tiempo de compartir, Ana nos compartía sobre ese temor a la muerte, ¿no? Ese temor, la incertidumbre de dónde vamos a pasar el resto de nuestros días, la eternidad. Y hoy vamos a ver la historia de alguien que también tuvo temor a la muerte y esa persona, seguramente cuando mencione el título de la historia la sabremos la mayoría, es la historia del joven rico. Ese hombre que lo tenía absolutamente todo, pero a través de unas preguntitas a Jesús que vamos a ver en un momento, demostró ahí su temor a la muerte, dónde iba a pasar el resto de su eternidad. Ahora, antes de entrar en el texto, ya como de costumbre, vamos a indagar un poquito en dónde nos encontramos. Estamos cerquita del tramo final del Evangelio de Lucas, nos queda ya poquito para terminar, y estamos en un tramo de capítulos donde Lucas va a juntar todas las historias o todas las enseñanzas en las que Jesús está hablando del reino de los cielos. Desde capítulo 17, versículo 20, hasta los próximos dos capítulos, vamos a ver a Jesús hablando de formas muy distintas y de varias formas sobre el reino de los cielos, es decir, sobre quiénes van a ir al reino de los cielos, sobre cómo va a ser el reino de los cielos. Entonces, a través de esa serie de capítulos vamos a poder ir viendo un poquito, tener una pequeña imagen sobre cómo es ese reino de los cielos. También destacar que esta historia, que la vamos a leer en Lucas, también la podemos encontrar en los otros evangelios sinópticos, que es tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Marcos. Entonces, en estos dos evangelios también vamos a poder encontrar esta historia y vamos a saltar en estos evangelios en algún momento con el fin y con el objetivo de poder también desmenuzar un poquito más esta historia de Lucas capítulo 18. Ahora, dicho esto, ¿qué sabemos de este personaje principal, de este joven rico del que nos va a hablar capítulo 18 de Lucas? Pues alguna de la información de la que sabemos, y es redundante, es primero que era joven. Y si era un joven rico, pues también sabemos que era rico, valga la redundancia. Sabemos que es un joven rico, sabemos que también es una persona que religiosamente era muy buena, entonces estamos delante de una persona que no era desconocida en el campo, pongamos, deísta, en el campo judío en aquel momento, no diré cristiano porque justo Cristo aún no había iniciado el movimiento cristiano, pero sí que estamos hablando de una persona que conocía perfectamente todos los actos religiosos que tenía que hacer para poder ir al cielo según la tradición judía. Y también sabemos que era un principal, es decir, significa que era una persona reconocida, era una persona que pertenecía seguramente a una familia noble, a una familia distinguida, y por lo tanto no era una persona desconocida para la gente en ese entonces, sino que era una persona que la gente podía reconocer por su clase social. Ahora, dicho esto, sabemos que era un joven, tenía la vida por delante, era una persona rica, tenía todo el dinero del mundo, era una persona religiosamente buena y reconocida, era un principal, una persona que tenía reconocimiento. Vamos a leer en este capítulo cómo, a pesar de aparentemente tenerlo todo en esta vida y decir que quizás no le faltara nada, de repente se encuentra que tiene la mayor duda de la vida y es dónde va a pasar el resto de sus días. No sé si esto te ha pasado a ti, pensar que quizás lo tienes todo, pero la gran incertidumbre de la vida es una pregunta sin resolver. Así que vamos a leer el texto y vamos a ver lo que el Señor nos tiene que enseñar esta mañana a través de estos versículos. Lucas capítulo 18, versículos 18 hasta el 30, dice así: Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes
y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, el joven rico, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Y los que oyeron esto dijeron: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Él les dijo: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Entonces Pedro dijo: «He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido». Y él les dijo: «De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna». Dios y Padre, te pedimos que en esta mañana podamos ser corregidos, Señor, desafiados a través de tu palabra, Señor, que lo que tú tengas que enseñarnos a lo largo de este día pueda hacer fruto en nuestras vidas, Señor, que si hay alguna duda en nosotros, como quizás tenía este joven rico, podamos resolverla, Señor, y que si no hay esa paz, Señor, de dónde vamos a pasar el resto de nuestros días, Señor, tú puedas traer esta paz que solo tú puedes darnos, Señor. Bendice tu palabra, Señor, háblanos a través de ella, Señor. Háblanos a través de mis palabras y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, como decía, estamos viendo la historia de este joven rico. Vamos a dividir la predicación en 3 puntos y el título de la predicación, para los que toman apuntes, lo he titulado ¿Por dónde estoy andando? Es una pregunta que el desafío es que todos nos podamos hacer, y es ¿por dónde estoy andando en mi vida? ¿En dónde me estoy guiando? ¿En dónde me estoy enfocando en mi vida? Y el primer punto de este mensaje, y es la andadura de este joven rico, lo he titulado Andando por el camino de la religión, andando por el camino de la religión, y esta es la andadura por la que se encontraba este joven rico. Este joven rico pensaba que lo tenía absolutamente todo, tenía dinero, tenía reconocimiento, era una persona reconocida dentro de los ámbitos religiosos y judíos de la época, pero a pesar de, como decíamos, que pensaba que tenía absolutamente todo, se encontraba que tenía muchas dudas, o más bien dicho, tenía la gran incertidumbre o la gran duda de dónde iba a pasar el resto de sus días. Ahora, primero de todo, vemos algo interesante de este joven rico. Vemos que lo primero que le pregunta al Señor, ¿qué es? Le dice Señor bueno, le dice literalmente el texto, maestro bueno, rabí bueno, así es como reconocían los judíos en aquel momento a Jesús, le reconocían como rabí, como maestro, también se traduce, son sinónimos, por lo traducen como maestro bueno. ¿Y por qué maestro bueno? Porque bueno solo hay uno y bueno solo es Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que a través de estas palabras el joven rico no solo era una persona religiosa, sino que aparte también reconocía la deidad de Cristo. Reconocía que si solo hay uno bueno y es Dios, y reconoce a Jesús como el único bueno, ahí el joven rico estaba reconociendo que Jesús también era Dios. Ahora es interesante que este joven lo tenía todo claro en la vida. Tenía clara su fe, tenía clara que confiaba en Dios, tenía claro en dónde invertía su tiempo en la iglesia de esa época, en la sinagoga, con los judíos, pero sin en cambio no encontraba paz en todo lo que hacía y en todo lo que tenía. Y esta es la primera verdad que quiero que veamos esta mañana. Y es que la paz en la vida, todo lo que buscamos en nuestra vida, que es encontrar paz de qué va a pasar el día de mañana, paz de si estoy haciendo lo que es correcto o lo que no es correcto, esta paz no me la voy a poder ganar no voy a poder ganarla por todas las obras que yo haga. No voy a poder ganar esa paz por todos los actos religiosos que yo pueda llegar a hacer. No puedo llegar a conseguir esa paz a través de todos mis esfuerzos. Y esta verdad la encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 7. ¿Qué nos dice este texto? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Así que si esta mañana me encuentro yo buscando la paz a través de todo lo que pueda llegar yo a hacer, a través de mis actos religiosos, a través de todas las cosas buenas que pueda llegar a hacer a los ojos de este mundo, siento decirte que nunca vas a poder llenar la paz de tu corazón a través de todo lo que tú quieras hacer, a través de todo el dinero que tú quieras entregar, como quizás hacía ese joven rico, porque esa paz solo la podemos encontrar única y exclusivamente a través del Señor. Ese hombre, a pesar de ser un religioso empedernido, que estaba dedicando toda su vida a hacer todos los actos religiosos que podía hacer, lo vemos más adelante cuando cumplía todos los mandamientos, no podía encontrar la paz porque la buscaba en el lugar incorrecto. Así que en busca de esa paz, el joven rico se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cómo puedo llegar al reino de los cielos? ¿Cómo puedo encontrar la paz que no estoy encontrando a través de todos los caminos de la religiosidad? Y lo primero que hace Jesús es preguntarle si está cumpliendo los mandamientos. Y le habla de la ley, ¿no? Y vemos ahí que le narra un montón de mandamientos. Le dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí le lanza una serie de desafíos, ¿no? Le dice: ¿ves todos estos actos religiosos que tienes que hacer que están bajo la ley? Pregunta, ¿los has cumplido? ¿Y qué dice el joven rico? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, buena la humildad del joven rico. Es tan humilde que es capaz de reconocer que nunca ha mentido, nunca ha adulterado, nunca ha matado, nunca ha hurtado, nunca ha dicho falso testimonio, nunca ha honrado a su padre, siempre ha honrado a su padre y a su madre. Ahora, si aquí alguien ha tenido un poco de niñez y se acuerda un poco de sus primeros años de vida, sabrá que difícilmente habrá honrado a su padre y a su madre siempre. Pero este joven rico parecía que se había olvidado de todo esto y se quería quedar solo con la imagen grande, ¿no? La imagen de que, bueno, a grandes rasgos creo que sí, más o menos he honrado a mi padre y a mi madre, más o menos siempre he dado buen testimonio, y esta es la imagen un poco a veces de la religiosidad. Vete por el mundo y pregúntale si creen que van a ir al cielo o no. Bueno, yo creo que sí que voy a ir al cielo porque creo que por lo general he hecho cosas buenas, ¿no? Por lo general creo que he sido una buena persona. Ahora, esto no es lo que está preguntando el Señor. Lo que está preguntando aquí el Señor es si ha cumplido exactamente todos estos mandamientos. Y aquí lo primero que vemos es que humildad tenía poca, porque era incapaz de reconocer que en medio de esos pequeños mandamientos ya había cometido pecados que lo alejaban del reino de los cielos. Así que Jesús da un pasito más y dice: bueno, si esto piensas que lo has cumplido, si esto crees que has hecho bien, vamos un poquito más adelante. Y dice: aún te falta una cosa. Si crees que has cumplido todo esto, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Ven y sígueme. Ahora, cuando le dice esto al joven rico, el joven rico se va triste. Porque el joven rico dice: ostras, las otras quizás sí que las he cumplido. Las otras yo creo que quizás he sido medio bueno y he honrado a mis padres y he sido medio bueno y he hecho las cosas bien. Pero claro, este que me estás pidiendo ahora, me cuesta un poquito más. Que tenga que dejar todas las riquezas con lo rico que yo soy. Ahí ya quizás sí que no me gano el cielo. Ahí ya quizás sí que tengo que reconocer que no voy a ir al cielo porque soy incapaz de vender todas mis riquezas. Así que el hombre se va triste. Ahora, la pregunta que yo me hago esta mañana es: ¿el joven rico se va triste o pierde la salvación porque no vende sus riquezas? ¿El joven pierde la salvación porque no ha regalado sus riquezas a los pobres? Es decir, ¿el requisito que tenía este joven para entrar al cielo era que si vendía todas las riquezas iba al cielo? Por supuesto que no. Si esta fuera la respuesta, se habría ganado el cielo por sí mismo. Si el Señor ahora te dijera: Uri, si regalas tu coche a un pobre, vas a ir al cielo. Hombre, pues así toda la gente estaría regalando las cosas para poder ir al cielo. El hecho de que el joven se fuera triste no era que por el hecho de no haber vendido esas riquezas no fue al cielo, sino más bien que ese hombre tuvo que reconocer que él no podía ser el artífice de su propia salvación. Y ahí está la clave de todo este texto. El hecho de que el joven no pudiera ir al cielo por vender sus posesiones no era porque no las estaba vendiendo, sino porque era incapaz de aceptar que para él era imposible ir al cielo,
que por más que él se esforzara para cumplir todas y cada una de las leyes, por más que él se esforzara por ser la mejor persona de este mundo y regalar sus riquezas y honrar a sus padres, e ir a la iglesia y hacer todas las cosas buenas que él quisiera, por más que se esforzara por hacer todo esto, el joven rico finalmente tuvo que reconocer que era incapaz de ser perfecto, era incapaz de cumplir todos esos mandamientos. Ahora, al igual que él era incapaz de reconocer todas estas cosas, él era igual de incapaz de aceptar que en su incapacidad necesitaba que alguien lo hiciera capaz. Ahora, ¿quién lo hacía capaz de ir al cielo? Cristo. La dificultad de ese joven rico estaba en que él no quería reconocer que su incapacidad para ir al cielo tenía que humillarle y reconocer que necesitaba sí o sí un Salvador. Que por más que él quisiera hacer las cosas buenas, nunca podía llegar a hacer lo suficientemente buenas y que la única forma de ir al cielo era decir: Señor, soy incapaz de ir al cielo, soy un pecador, he cometido errores y necesito que me salves. Al orgullo de ese joven, el hecho de él querer ser el artífice de su propia salvación, le provocó no poder reconocer a Cristo como su Salvador. Y esto es lo que le pasa muchas veces a este mundo, que en el hecho o en el intento de quererse ganar el cielo a través de las buenas obras, es incapaz de reconocer que es imposible para el hombre poder ir al cielo y que la única forma de ir al cielo era reconociendo que necesitábamos un Salvador. La prueba que vemos de lo que había sucedido ese día era que una checklist, una lista de las cosas buenas que hacemos a lo largo de nuestra vida no sirve absolutamente de nada para ir al cielo. Por más que yo quiera dedicar los días de mi vida en intentar hacer un montón de cosas buenas para ganarme ir al cielo, eso no va a servir de nada, es completamente inútil si no tengo a Cristo como mi Salvador. Si no acepto que necesito a Cristo que me salve y me dé acceso al cielo, todo lo demás va a ser en vano y no va a servir absolutamente de nada. Lo único que va a ser capaz de llenar ese miedo muchas veces que podemos llegar a tener la muerte, de dónde vamos a pasar el resto de nuestros días, es reconociendo que Cristo puede salvarnos. El joven rico ese día tuvo que entender que la ley y los mandamientos y todos los decretos que hay en la palabra de Dios, que son innumerables, no nos salvan, sino que nos condenan. Y esto a veces es algo que tenemos que llegar a realizar y entender en nuestras cabezas. Y es que cuando leemos todo lo que tenemos que hacer, no es para ser salvos. No es que todo lo que haya en la palabra de Dios es para poder llegar a ir al cielo. Esto simplemente son partes del carácter del Señor, partes del carácter del Señor que nos ha demostrado a través de su palabra para que podamos entender cómo es la esencia de Dios y para que nosotros, por amor a Dios, podamos seguir la ley. Para que nosotros, por amor a Dios, podamos hacer lo que es agradable para Dios. Pero no que hagamos esas cosas con el fin de creer que podemos ganarnos el cielo a través de nuestras obras. Porque si no, seremos como ese joven rico, que en busca de la paz a través de todo lo que hagamos en la vida nos encontraremos vacíos, con incertidumbres, con miedos, por no reconocer que somos incapaces de llegar al cielo si no es a través de Cristo. Si cumplo la ley, si cumplo la palabra de Dios, si hoy, esta mañana, estoy leyendo la Biblia y estoy siendo desafiado a mejorar mi relación con Dios, que no sea para intentar ganarme el cielo, que no sea para intentar decir, Señor, quizás ahora me mira si voy a poder ir al cielo, sino más bien sea para darle gracias al Señor, porque Él ya nos ha salvado a través de Cristo y ya somos libres de la ley. Ahora podemos cumplir la ley por deseo y por amor a Dios y no para intentar ganarnos el cielo. Ese joven tuvo que entender que conocer la Biblia, conocer a Dios, hacer actos religiosos no salva a nadie. Ese joven tuvo que entender que se amaba más a él mismo de lo que amaba a Dios. Y quizás es una pregunta que nos tendremos que hacer esta mañana a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Hago lo que hago por amor a mí mismo y para que la gente vea lo bien que lo hago? ¿O hago lo que hago porque amo a Dios? Ahora, como decíamos, este era el camino de la religiosidad y es el camino incorrecto que por las malas tuvo que aprender este hombre religioso. Pero el segundo camino es el camino de Cristo. Y ahí es donde Jesús corrige el mal andar del joven rico y redirecciona un poquito cuál sería
la forma correcta de andar en esta vida. Así que el segundo punto lo he titulado Andando por el camino de Cristo. El primer punto era andando por el camino de la religión. El segundo punto se ha titulado Andando por el camino de Cristo. Y es que después de esta escena que acabamos de ver, donde el joven rico se va triste porque no ha podido ir al cielo por no reconocer a Cristo como su Salvador, eso llena de incertidumbres a los espectadores. En aquel momento no se encontraban solos, no es que de repente estaban el joven rico y el Señor hablando, sino que también estaban los discípulos y seguramente mucha más gente escuchando. Así que delante de esta duda, el Señor se ve casi obligado, por decirlo de alguna manera, a dar un mensaje de esperanza, ¿no?, a estos oyentes que se encontraban en ese lugar. Así que mira cómo continúa el texto. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, ese joven rico, dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar por un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Claro, si este joven rico que lo ha hecho todo bien, que ha sido religioso, que ha ido a la iglesia todo el día, que ha hecho un montón de cosas por la iglesia y por los humanos de este mundo, no ha podido ir al cielo, entonces ¿quién va a ser salvo? Y mira qué dice el Señor. Él les dijo: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y ahí radica la enseñanza de este mensaje, que lo que era imposible para este joven rico, por más que él se esforzara para ir al cielo, era posible para Dios a través de Cristo. Ahora, mire qué interesante, aquí el Señor corrige una línea de pensamiento cultural. ¿Y por qué digo que es cultural? Digo que es cultural porque en esa época los judíos pensaban que si tú eras rico es porque el Señor te había bendecido. ¿Y cómo sabemos esto? Esto lo vemos en casos como, por ejemplo, la historia de Job. En la historia de Job, ¿qué es lo que sucede? Job era un hombre rico, que todo le iba bien en la vida y que de repente Satanás se lo empieza a quitar todo. Entonces, cuando Job se queda sin nada y ha perdido la salud, y ha perdido el dinero, y ha perdido la familia, ¿qué hacen sus amigos? Sus amigos le empiezan a preguntar: Job, ¿será que tendrás que confesar tu pecado, que habrás hecho algo malo y el Señor te está castigando? Ahora, Job no había hecho nada malo, simplemente Satanás le estaba quitando todo lo que tenía. Pero esa mentalidad judía de la época les hacía pensar que si tú eras rico, significaba que el Señor te había bendecido. Por lo tanto, el Señor así había sido bueno contigo. Y por lo tanto, pensaban que si alguien era pobre, es que había pecado. Esto lo vemos en algunas de las historias también del Nuevo Testamento, cuando a Jesús le preguntan de quién era culpa, ¿no?, el pecado, si del Padre o del Hijo. Y entonces el judío tenía esa relación muchas veces de que la riqueza era relativa, era una relación directa con la bendición del Señor, y por lo contrario, si eres una persona pobre, significaba que no habías tenido la bendición del Señor, por lo tanto, no eras agradable delante del Señor. Ahora el Señor corrige ese línea de pensamiento y ahora de repente dice lo contrario, se va al otro extremo. Si los judíos pensaban que el rico había sido bendecido, ahora el Señor se va al otro extremo y no dice que los ricos han sido maldecidos, obviamente, pero sí que dice que para los ricos va a ser más difícil entrar al reino de los cielos. Así que vemos al Señor ahí corrigiendo esa línea de pensamiento, pero lo hace a través de una ilustración y lo hace a través de esta ilustración. Mira, ilustración. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. ¿Quién es el camello? El rico. ¿Quién es el ojo de la aguja? El reino de los cielos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Jesús a través de la ilustración? Está diciendo, tú piensas que para el rico va a ser fácil ir al cielo, porque así lo has pensado culturalmente. Pero yo te digo lo contrario. Te digo que el rico es como un camello intentando pasar por un agujerito que es el ojo de una aguja. Entonces es casi imposible para ser rico entrar al reino de los cielos. Ahora, la dificultad, ¿dónde se encuentran? ¿Las riquezas o en confiar en las riquezas? Y esto lo vemos en Marcos capítulo 10, versículos 23 al 24, es el texto paralelo. Mira qué dice este capítulo 10 de Marcos. Es exactamente la misma historia, narrada por Marcos. Dice así. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, aquí podríamos pensar, si tengo riquezas, va a ser difícil para mí entrar en el reino de los cielos. Entonces, aquí, si alguien tiene mucho dinero, te tengo que decir que lo siento mucho, pero va a ser muy difícil para ti entrar en el cielo. Esto es lo que podríamos pensar. Pero mira lo que dice el Señor más adelante. Los discípulos, asombrados de sus palabras,
Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Ahora, aquí el Señor utiliza una palabra distinta. Primero dice a los que tienen muchas riquezas y luego dice a los que confían en las muchas riquezas. ¿Dónde está esa diferencia de palabras? En que en el hecho de tener riquezas no significa que vaya a ser más fácil o más difícil para alguien entrar en los cielos. Obviamente la dificultad pasa por reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Pero sí que el hecho de confiar en nuestras riquezas, y a veces no económicas, a veces pueden ser riquezas en cualquier ámbito de la vida, nos pueden hacer creer que a través de esas riquezas yo puedo llegar a ir al cielo, que es lo que le pasó al joven. Y puedo encontrarme en la vida pensando que por todo lo que yo he llegado a conseguir en esta vida, quizás voy a ganarme el cielo. Por todas mis riquezas religiosas, por todos los actos religiosos que he llegado a hacer en la vida, todas mis riquezas religiosas que he llegado a obtener a lo largo de esta vida y reconocimientos, quizás voy a ir al cielo. A los que confían en sus riquezas les va a ser difícil entrar al reino de los cielos. Ahora, a los que reconocen a Cristo como Salvador, a esos ya tienen el reino de los cielos ganado. El Señor corrige esa línea de pensamiento, como decía, de los judíos a través de esta ilustración. ¿Puede un camello pasar por el ojo de una aguja? Por supuesto que no. Por supuesto que es imposible para un camello pasar por el ojo de una aguja. Y ahí está la gracia de la ilustración, en que entendamos la imposibilidad del hombre de entrar en el reino de los cielos. Esto es lo que estaba intentando transmitir Jesús a través de esta ilustración, que es imposible para el hombre entrar al reino de los cielos, que es imposible para un camello pasar por el ojo de una aguja. Y en esa imposibilidad es donde lo único que nos queda es reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Que no hay nada, absolutamente nada, ni las mayores riquezas que pueda llegar a obtener a este mundo, ya sean riquezas económicas, ya sean riquezas religiosas, ya sean riquezas de lo que el Señor me haya bendecido, sea lo que sea, no hay nada que pueda hacer posible que esto suceda. Y esto el Señor lo corrobora más adelante, ¿no? Cuando dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para ese joven rico que él pueda conseguir es posible para Dios. Lo que es imposible para ti y para mí que podamos obtener a través de nuestras riquezas, ya sean económicas, religiosas o lo que queramos obtener en esta vida, es posible cuando depositamos nuestra confianza en Cristo. Y cuando reconocimos que en nuestra incapacidad Cristo nos hace capaz de llegar a los cielos. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil? Ojalá hubiera sido más fácil, ¿no? Ojalá pudiera ser tan fácil como hacer 4 cosas buenas en la vida y poder ir al cielo, ¿no? Que de repente nosotros podamos hacer 4 cosillas buenas y podamos decir: me he ganado el cielo, tú. He vendido mis casas y he ganado el cielo. ¿Por qué es tan difícil entrar al reino de los cielos? No sé si te lo has preguntado alguna vez. Lo fácil sería en realidad que entrara cualquiera, ¿no? Entonces salvamos a toda la humanidad, entra cualquier persona, absolutamente cualquier persona que haga lo que haga, y toda la persona es bienvenida en el reino de los cielos. Ahora, pregunta del millón: si los cielos es un lugar santo, 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 un lugar donde no habita pecado, un lugar donde el pecado no tiene cabida y por lo tanto por eso es santo, si hubiera pecado obviamente no sería santo, entonces ¿qué cabida tiene un pecador en ese lugar? Entonces ya no sería santo. Si yo quiero entrar en un lugar santo y yo tengo pecado, entonces el lugar ya no es santo. No sé si me estáis siguiendo un poco por dónde van los tiros. Yo no puedo corromper un lugar santo porque dejaría de ser santo. Entonces, ¿por qué es imposible para el hombre entrar en el reino de los cielos? Porque él es pecador y porque no tiene cabida en un lugar santo. Entonces, la única forma de que el ser humano tuviera cabida en un lugar santo es que alguien los justificara, es que alguien hiciera santo al que no era santo, es que alguien hiciera santo al que era pecador, es que alguien hiciera perfecto a aquel que era imperfecto, que somos tú y yo. El único que fue capaz de poder hacer esto posible fue Cristo. El único que puede hacer posible lo imposible, y es que un pecador fuera transformado santo, era Cristo a través de su sacrificio. Ahora, la dificultad de entrar en los cielos no la ha puesto Cristo, no la ha puesto Dios. No es que Dios de repente ha puesto un requisito súper difícil para el hombre para entrar al cielo. En realidad, la dificultad para entrar a los cielos la hemos puesto nosotros. Porque el Señor nos ha creado para ser santos. Esta fue la creación cuando el Señor creó a Adán y Eva. Pero nuestro pecado
el hecho de corrompernos nosotros y pecar en esta vida nos ha alejado de los reinos celestiales de este mundo. Nos ha alejado de los reinos del Señor. Entonces, de nada sirve culpar al Señor de por qué es tan difícil entrar en los cielos cuando el Señor nos ha creado para que podamos estar en los cielos y hemos sido nosotros los que hemos decidido pecar y darle la espalda al Señor. Y no hay otra forma de entrar a los cielos que no sea reconociendo nuestro pecado y reconociendo que necesitamos a Cristo cada día de nuestra vida para que nos salve y nos dé acceso a la vida eterna. La única forma de hacer posible lo imposible en esta vida es poniendo a Cristo en el algoritmo de nuestras vidas. Es dejando de esforzarnos para intentar ganarnos el cielo por nuestras propias fuerzas, como hacía este joven rico, y reconocer que lo único que podemos hacer es reconocer que necesitamos a Cristo para que nos salve. La única forma de que un camello, dicho de otra manera, ¿no? La única forma de que un camello pase por la aguja de una aguja, el ojo de una aguja, es con Dios haciendo un milagro. Y este es el mensaje, que solo Cristo puede salvar. Que no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el cielo, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y déjame decirte una cosa, esta verdad es liberadora. Que podamos reconocer en nuestras vidas que la única forma de llegar al cielo es a través de Cristo. Esta es una verdad liberadora. ¿Y por qué es una verdad liberadora reconocer que Cristo es el único que me puede salvar? ¿Por qué es liberador que yo no pueda hacer absolutamente nada para salvarme si no es a través de Cristo? Porque entonces ya no tienes que agradar a los hombres. Entonces ya no estás sujeto a la ley. Entonces ya no tienes que estar descansando poco cada noche pensando en por qué has quebrantado la ley un día más. Sin poder descansar pensando que quizás el Señor te va a rechazar porque te has portado mal. Ya no eres esclavo de los pensamientos de este mundo, ya no eres esclavo de lo que piensan de tu lado, ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo de todos esos pensamientos que muchas veces Satanás pone en nuestra cabeza y en nuestro corazón, haciéndonos pensar que no somos merecedores de la salvación. Cuando reconocemos que el único que puede salvarnos es Cristo y no es nada de lo que nosotros podamos hacer, somos libres de todos esos pensamientos. Somos libres de tener que cumplir a rajatabla todo, no por ganarnos el cielo, sino porque queremos agradar al Señor. Entonces yo ya no estoy obligado a hacer estas cosas para agradar al de mi lado, para que la gente me aplauda y diga, mira qué buena es esta persona delante del Señor, sino que ahora yo soy libre de poder seguir haciendo esas cosas porque quiero agradar al Señor. Y esto cambia el sentido de todo. Ahora ya no tengo que agradar a nadie, ahora tengo que agradar al Señor. Y el Señor me libera, porque el Señor ya no me condena, el Señor me salva, porque el Señor sabe que soy incapaz de hacer las cosas perfectas. Porque al fin y al cabo lo que necesitaba ese joven rico no era vender sus posesiones. Lo que necesitaba ese joven rico era decir, Señor, soy incapaz de hacer todo lo que me estás pidiendo, te necesito que me salves. Y ahí es donde tenemos que nosotros acercarnos al Señor cada día de nuestras vidas. No tristes con la cabeza baja pensando, Señor, es que soy incapaz de llegar al cielo, soy incapaz de hacer todo lo que me estás pidiendo, sino siendo libres de decir, Señor, soy incapaz de hacer estas cosas, pero gracias porque me has salvado. Mañana me voy a levantar, lo voy a hacer mejor. Voy a intentar hacerlo mejor porque te quiero agradar a ti. No porque sea perfecto, no porque quiera agradar al de mi lado, no porque quiera tener toda la checklist, todos los ok en la lista de todo lo que he hecho en la vida religiosa para agradarte a ti, sino porque quiero amarte, Señor, porque quiero hacerlo mejor cada día, porque te amo, porque me has salvado ya, porque no me tengo que salvar a mí mismo. Ese es el camino de Cristo, el camino en el que reconocemos que el único que puede salvarnos es Jesús. Y terminamos con el último punto, y lo he titulado Andando a pesar de todo, y es que hemos visto este contraste. Primero hemos visto el camino religioso, ese joven rico intentando entrar al cielo por sus fuerzas, y luego vemos el contraste, el camino de Cristo, donde te libera de todas esas cargas muchas veces de la ley. Pero luego Pedro, que habla a veces un poquito de más, Pedro sabemos que siempre le gustaba tener la última palabra, no es una persona que le gustara estar callada y pasar desapercibida, nos dice estas cosas, dice, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido.
Y el Señor le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Y aquí tenemos a Pedro hablando un poquito de más y diciendo: míranos a nosotros, Señor, que este joven rico no ha conseguido vender sus posesiones, no ha conseguido dejarlo todo para seguirte a ti. Por nosotros sí que lo hemos hecho. Mírate, Señor, que nosotros sí que nos hemos ganado los cielos y la tierra. Ahora aquí seguramente el Señor podría haber corregido un poquito a Pedro y le podría haber cantado la caña, como diríamos aquí, y decirle: Pedro, que no se te suban los humos, que dentro de unos días me vas a rechazar 3 veces. Pero ahí Jesús quiere ser bueno con Pedro esta vez, no le quiere cantar la caña, y prefieren dar una enseñanza a través de esas palabras de Pedro. ¿Y qué enseñanza tenemos? Pues tenemos un desafío y una recompensa. Y esta es la enseñanza final que nos deja Jesús a través de estos versículos. ¿Y cuál es el desafío que le deja Jesús a sus discípulos, a sus oyentes y a cada uno de nosotros en esta mañana? Es el desafío de estar dispuestos a dejarlo todo por amor a Cristo. Porque si amo más a Cristo de lo que amo mis riquezas, de lo que amo las posesiones que tengo en esta vida, si verdaderamente amo al Señor tanto como digo, entonces tengo que estar dispuesto a dejarlo todo por amor al Señor. Repito, tengo que estar dispuesto a dejarlo todo. No tengo que dejarlo todo, tengo que estar dispuesto. Son palabras distintas. Y fíjate en el ejemplo que pone Cristo. Cristo no pone el listón bajo, Cristo realmente pone el listón bastante arriba, porque cuando habla de dejar cosas dice, por ejemplo, dejar la casa, dejar los padres, dejar los hermanos, dejar la mujer, dejar los hijos, todo por el reino de Dios. Ahora son palabras mayores lo que dice aquí el Señor. El desafío del Señor es: si me amas de verdad, si realmente me reconoces como tu Salvador y me amas de verdad por el sacrificio que he hecho por ti, entonces tienes que estar dispuesto a dejarlo absolutamente todo. Hijos, padres, hermanos, hermanas, riquezas, amistades. Y a veces leemos esto y decimos: el Señor dijo que si estemos dispuestos a dejar casas, padres, hermanos o mujeres, hijos, reino de Dios, y pasamos página y hacemos como si nada, como si no hubiéramos leído nada ahí. Pero el Señor está lanzando un desafío muy grande aquí. El desafío es: ¿qué estoy dispuesto a dejar? Que quizás lo amo con todo mi corazón, por amor al Señor. ¿Qué hay hoy en mi vida que amo con todas mis fuerzas, que digo: es que, Señor, esto no estaría capaz de dejarlo? ¿Qué hay hoy en mi vida que amo tanto como mi padre, como mi madre, como mi familia, como mis hijos, como mi mujer? Que quizás el Señor me está diciendo: tienes que dejarlo por amor a mí, porque no está haciendo bien a tu vida. A veces nuestra relación con Dios está estancada porque no estamos dispuestos a dejar depende qué cosas. Decimos que amamos a Dios, cantamos alabanzas al Señor, pero luego a la hora de la verdad hay cosas que no estamos dispuestos a dejar porque amamos demasiado. Relaciones o amistades que quizás no nos están edificando hoy, que quizás no son de edificación para nuestras vidas, que el Señor hace tiempo que nos ha demostrado por activa o por pasiva que tenemos que dejar porque no nos están edificando. ¿Qué hay hoy en nuestra vida que tenemos que dejar por amor a Dios? Ahora este desafío no se queda en la nada como un desafío más, sino que el Señor también habla de una recompensa. Primero lanza ese desafío de dejar todo, pero luego versículo 30 dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero que es la vida eterna. Y esta es la recompensa, que el que mucho está dispuesto a dejar, mucho va a recibir. Mira, antes de ayer, el viernes, veíamos con los jóvenes la historia de Débora y de Barak. Eran 2 jueces que estaban en la época de Israel. Se encuentra en Jueces capítulo 4 y es la historia de 2 jueces que se encontraban en una época en Israel cuando ellos eran esclavos de los cananeos. Los cananeos habían subyugado, habían controlado al pueblo de Israel en aquel momento. Y entonces Débora y Barak reciben de parte del Señor el desafío de ir a batallar contra el ejército de Canaán y liberar al pueblo de Israel una vez más. Sabemos que el pueblo de Israel siempre estaba en el ciclo continuo de eran esclavos, eran liberados, eran esclavos, eran liberados y siempre se encontraban en el ciclo del pecado. El mismo ciclo que nos encontramos nosotros muchas veces. Y ahí está Débora y Barak, que reciben el desafío de liberar al pueblo de Israel a través de una batalla contra el ejército de Canaán. Ahora, tenían un desafío, pero Barak no se atrevió a cumplir ese desafío. Y Barak tuvo miedo, mucho miedo de cumplir ese desafío. ¿Por qué? Porque tenían que batallar contra un ejército superior. Ahora, en ese desafío el Señor hizo una promesa y dijo que si iban a batallar iban a vencer.
Así que el Señor no solo les dice ir a batallar, sino que aparte de batallar vais a vencer. Así que no solo tenían un desafío, sino que también tenían una recompensa, muy parecido a lo que estamos viendo ahora. Pero Barak tenía miedo y Barak no se atrevió. Y no fue hasta que Débora, la otra jueza, llamó a la puerta de la casa de Barak y le dijo, oye Barak, que el Señor te ha dicho que tienes que hacer esto y eres el capitán del ejército, así que ya puedes levantarte e ir a hacer lo que el Señor te ha demandado. No fue hasta que Barak fue a la batalla, no fue hasta que Barak venció, no fue hasta que Barak culminó el desafío que el Señor le había puesto, que él pudo experimentar la libertad del pueblo de Israel una vez más. Ahora, ¿qué quiero decir con esta historia? No fue hasta que Barak culminó el desafío que el Señor había puesto para su vida y para el pueblo de Israel, que ellos no pudieron ver lo que era la libertad. No pudieron experimentar en sus carnes la libertad del pueblo de Canaán hasta que finalmente llegaron a esa batalla y vencieron. Y de la misma forma, cuando nosotros leemos este texto y vemos que el Señor nos dice y vais a recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna, no vamos a poder ver estas cosas, no vamos a poder experimentar las bendiciones del Señor para nuestras vidas, no vamos a poder todo lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas hasta que no cumplamos el desafío que el Señor ha puesto en nuestros días. Hasta que yo no sea capaz de identificar a lo que el Señor me está desafiando, que estoy seguro que cada uno de nosotros somos capaces de hoy poder pensar en lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y decir, Señor, voy a cumplir a lo que tú me has desafiado. Si tú has dicho que esta relación no es sana para mi vida, Señor, yo voy a apartar esa relación. Señor, si tú sabes que esto no hace bien a mi vida, yo voy a apartar esto de mi vida. Señor, si tú me estás llamando a esto, yo voy a hacer esto. Pero hasta que yo no cumpla a lo que el Señor me está llamando, hasta que yo no cumpla el desafío que el Señor ha puesto en mi vida, yo no voy a poder experimentar lo que el Señor ya tiene preparado para mí. Y si quiero poder ver estas cosas, tengo que cumplir lo que el Señor está demandando de mí. Da miedo tener que dejar hábitos o relaciones muchas veces. A veces da vértigo tener que hacer, depende de qué pasos en esta vida, cuando el Señor por activa o por pasiva te está pidiendo que tienes que hacer. Pero en medio de ese vértigo tenemos que dar un paso de fe. Esa fe que muchas veces cantamos y proclamamos, tenemos que dar un paso de fe y decir, Señor, no sé qué va a venir después, pero tú prometes en tu palabra que si estoy dispuesto a dejar mucho, mucho más voy a recibir. Israel, el Mar Rojo, Moisés. Ahí se encontraba Moisés con la vara, delante de un desafío. Cruzaron el Mar Rojo y cuando cruzaron el Mar Rojo miraron atrás y dijeron, ahora sabemos lo que es ser libres del pueblo de Egipto. Hasta que no crucemos el Mar Rojo del desafío de nuestras vidas no vamos a poder ver lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora termino con un pequeño pensamiento, ¿no? Ahora podríamos pensar todos, ¡guau, qué guay, tío Uri! Entonces si hago estas cosas voy a ser súper rico y me van a ir las cosas genial porque el Señor dice que si dejo todo esto, el Señor me va a dar muchísimo más en este tiempo. Entonces, evangelio de la prosperidad. Haz cosas buenas y el Señor te dará cosas mejores aún. Historia paralela, Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que no haya ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujeres o hijos o tierras por mi causa y del evangelio, que no haya de recibir 100 veces más ahora en este tiempo. Evangelio de la prosperidad, qué guay. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, detalle de Marcos. Con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Ahora aquí tenemos una información más. Si tú sigues los desafíos que el Señor ha puesto en tu vida, si tú haces lo que el Señor está pidiendo de ti en tu vida, tú vas a recibir más. Pero con persecución. Con persecución. Y esa a veces es la dificultad de querer hacer lo que es agradable al Señor, que lo que es agradable al Señor no es agradable para el enemigo. Y el príncipe de este mundo sigue siendo el enemigo. Y mientras sea el príncipe de este mundo el enemigo, vamos a sufrir persecuciones y dificultades en el nombre de Cristo. Y a la gente no le va a agradar las decisiones que tomemos, y a la gente no le va a agradar las cosas que hagamos por amor a Dios. Pero estamos dispuestos a sufrir esas persecuciones y esas dificultades por amor a aquel que es el único que ha sido capaz de salvarnos, cuando para nosotros era imposible. Ahora sí, sabiendo que hay persecuciones y dificultades, repito la pregunta, ¿estoy dispuesto a seguir los desafíos que el Señor puesto y pone en mi vida cada día? Concluyo, podríamos pensar que el joven rico es una persona que se aleja mucho de mí, que el joven rico no tiene nada que ver conmigo porque yo no tengo su dinero, ni mucho menos. Pero
quizás podríamos asemejarnos un poco al joven rico cuando vemos que muchas veces luchamos con nuestros yos. Lucho con mi ego, lucho con mi orgullo, lucho con mi tiempo, con mis amigos, con mi dinero, con mi familia, con mi bienestar. Lucho con todas las cosas de las cuales no me quiero desarraigar por amor a Dios. Decimos que amamos al Señor, pero luego tenemos todos estos yos como el joven rico que no estamos dispuestos a soltar, abrir la mano y decir, Señor, esto te lo entrego. Si mi fe se basa en todo lo que he hecho y en todo lo que tengo, si mi fe se basa en todo lo que he llegado a hacer en esta vida en la iglesia, entonces quizás soy como este joven rico y tengo temor de dónde voy a pasar el resto de mi vida, porque estoy basando mi fe en todo lo que he hecho en estos días. Ahora, si por lo contrario mi fe se basa en reconocer que el único capaz de salvarme es Cristo Jesús, entonces te hago una última pregunta. ¿Qué tengo que hacer o dejar hoy para tener una relación más íntima y mejor con aquel que ha sido el único capaz de salvarme? Si realmente amo a Dios de todo corazón, si realmente reconozco que Jesús es el único que pudo salvarme y darme vida eterna, que es algo que hoy tengo que redimir, que tengo que poner a sus pies y decir, Señor, esto te lo entrego, a pesar de que me cuesta, a pesar de que es difícil para mí, a pesar de que tengo miedo, a pesar de que no sé lo que va a deparar. Que es algo hoy que yo sé que tengo que dar al Señor porque realmente lo amo y estoy agradecido por lo que Él ha hecho por mí. Oramos, Dios y Padre. Te damos gracias, Señor, porque a través de esta historia, Señor, vemos que somos nada, Señor. Somos nada, Señor, y a pesar de ser nada, Señor, tú nos has amado, Señor, tú nos has salvado, tú has hecho un plan de salvación, Señor, y simplemente con creerte, Señor, tener fe, Señor, en que tú nos has salvado, Señor, eso es suficiente para tener la paz, Señor, y la esperanza de que vamos a estar contigo. Te pido, Señor, que nos libres de la religiosidad, Señor, que nos libres de todos nuestros dios, Señor, de todo lo que nos acecha en este mundo, Señor, de todo lo que abrazamos muchas veces en este mundo, Señor, y que somos incapaces de soltar, Señor, por amor a ti, Señor, por amor al único que nos ha salvado, Señor, por amor al único que ha entregado su vida por nosotros. Te pido, Señor, que tú nos muestres qué es, Señor, algo de lo que hoy tenemos que abrir nuestra mano y soltar. Y que nos des también la fuerza, Señor, la valentía, Señor, de poder cumplir ese desafío, Señor, de no quedarnos a las puertas como quizás hizo Barak, que tuvo miedo, Señor, de ir a la batalla, sino que podamos culminar, Señor, lo que tú has puesto ya hoy en nuestro corazón. Que podamos culminar, Señor, lo que tú has puesto y que podamos también disfrutar de lo que va a venir posteriormente, Padre. Gracias, Señor, por la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos y las hermanas, Señor, porque son nuestra familia, Señor, y porque en eso nos abrazamos, Señor, y en eso, Señor, encontramos consolación, en saber que a pesar de que el mundo nos dé la espalda, tu iglesia, Señor, siempre va a estar abrazándonos, Señor. Bendice, Señor, tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, cada una de nuestras vidas. Y la ponemos en tus manos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, creo que estamos